Bueno, pues muchísimas gracias a la librería Tercios Viejos por acogerme y darme la oportunidad de presentar el libro. Es verdad que no es la primera vez que lo presento en Madrid, lo he presentado ya, porque el libro ya lo acabé el año pasado, por verano del 2020, y pues en diciembre ya estuvo editado, y desde diciembre es verdad que con la pandemia no se han hecho muchas, no se hicieron muchas presentaciones, pero a partir de que se levantó el confinamiento sí que he hecho alguna, ¿no? Y de verdad que muchas gracias a Tercios Viejos por darme esta oportunidad, ¿no? Bueno, la verdad es que el libro que presento tiene dos objetivos fundamentales, ¿no? El primer objetivo es servir de homenaje al Boina Verde de los años 60, cuando se crean las unidades de operaciones especiales en España, tanto al cuadro de mando como a la tropa, porque desde luego con gente con voluntaria, con una gran ilusión, con pocos medios, pero fueron los que crearon el mito de las unidades de operaciones especiales bien adiestradas, duras, aguerridas, y incluye el Boina Verde actual, que ya cuando se convierte las Fuerzas Armadas en un ejército profesional, en el principio de este siglo, pues han seguido manteniendo no solo el prestigio, sino que lo han incrementado con su actuación en misiones tanto nacionales como internacionales. Ese es el principal objetivo del libro. El segundo objetivo que también quería cubrir con este libro pues es cubrir un vacío, porque si uno lee la historia militar española, sí que hay libros sobre operaciones especiales, pero hace prácticamente sobre su historia, dónde se crearon, cuándo, anécdotas, pero no con lo que han hecho. ¿Qué es lo que intenta recoger este libro? ¿Qué es lo que han hecho que se pueda entender por operaciones desde que se crean hasta hoy en día? Eso, como digo, son los objetivos. El primero y fundamental, un homenaje al Boina Verde de toda la vida, y el segundo es cubrir ese vacío que había. No es una biografía mía, no es un relato de las actividades en las que yo he participado, no, es simplemente he ido recopilando pues todo lo que desde que las unidades se crean hasta el verano pasado han hecho, y lo he intentado poner de la mejor manera, todas aquellas operaciones que se puedan contar, que son la verdad que la mayoría, ¿no? Claro, si se presenta un libro sobre las acciones de las unidades de operaciones especiales, lo primero que quisiera contar son las unidades de operaciones especiales, quiénes son los protagonistas del libro, ¿no? Los protagonistas del libro son las unidades de operaciones especiales, como digo. Las unidades de operaciones especiales se crean en España. Bueno, ya hubo en la Guerra Civil. En la Guerra Civil hubo unidades de operaciones especiales, o llamadas de comandos o de guerrilleros, en los dos bandos, tanto en los dos bandos. Y fue una cosa muy novedosa, porque concretamente en el bando republicano las unidades de guerrilleros se integraron en el ejército regular, cosa que hasta entonces no se había hecho nunca. Y esa ha sido la tónica que han seguido todas las naciones pues desde que han empezado a crear sus unidades de operaciones especiales. Pero como digo, se acaba la Guerra Civil, se disuelven y se vuelven a crear en los 60. ¿Cómo estaba el mundo en los 60, si hacemos un poco de memoria? Pues era un entorno de la Guerra Fría, en el cual una de las opciones que se barajaban por parte española era, si la Unión Soviética invadía y había que defenderse, pues utilizar un poco el sistema que se utilizó contra Napoleón: unidades de guerrilleros en la retaguardia enemiga y unidades convencionales pues haciendo su labor propia, ¿no? Lo que quedase del ejército regular. Eso era un objeto. También estábamos en la Segunda Guerra de Indochina, que es la que mantenían los americanos en Vietnam, siendo la primera la que habían mantenido un poco antes los franceses, también en la misma zona. También habíamos tenido en España en el año 57 y 58 lo que se conoce como las guerras olvidadas, las guerras de África, de Ifni y Sáhara. Y en todas estas guerras, el modelo era igual, eran ejércitos regulares luchando contra ejércitos irregulares o contra partidas guerrilleras. Entonces había una falta de conocimiento de cómo actuaban esas unidades, aunque estuviesen muy bien adiestradas, ¿verdad? Por eso se crean las unidades de operaciones especiales en los 60. Es cuando se empieza a ver la necesidad de crear unidades que estuviesen acostumbradas a moverse en ese tipo de ambiente guerrillero, subversivo, y que supieran cómo se operaba. Si vamos por ejércitos, y los voy a ir nombrando como se suelen nombrar en las Fuerzas Armadas, que es por su antigüedad: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. El Ejército de Tierra crea en el año 1961, mediante una instrucción general, dos unidades de operaciones especiales, una en Oviedo y otra en Orense, con carácter experimental, que era precisamente para combatir en este tipo de ambiente. Esas unidades pues empiezan a funcionar, dependían directamente del capitán general de la zona, de la región militar en aquella época, aunque orgánicamente estaban adscritas al regimiento de la ciudad en la que estuvieran ubicados. En los 4 años más tarde, en el año 65, dado el éxito de estas dos primeras unidades experimentales de operaciones especiales, se hace otra instrucción general que ya se amplía a
tener 2 compañías de operaciones especiales por región militar. En aquella época había 9 regiones militares en la península, pues se crearon 18 compañías de operaciones especiales, las míticas COES, como digo, 2 en cada región militar. Además se crea una en las Baleares, en Palma, y 2 en Canarias, en Las Palmas y en Tenerife. Luego se creó una posterior en Jaca, en la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales, para servir sobre todo hacer de enemigo de los alumnos del curso de Operaciones Especiales. Estas unidades de operaciones especiales, en los años 80, a finales de los 70, en los 80 sobre todo, el Ejército de Tierra se reconstituye en 6 regiones militares y crea los grupos de operaciones especiales. Entonces, las compañías de operaciones especiales que antes estaban dispersas por todo el territorio español se van agrupando en esos 6 grupos de operaciones especiales. Además, se crea la unidad de operaciones especiales de la Legión en Ronda y luego la bandera de operaciones especiales de la Legión en Ronda. Entonces, en los 80 vemos cómo se van estas compañías que antes estaban aisladas e independientes, se agrupan en grupos de operaciones especiales. Al final en el 90 se crea el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y otra reestructuración, se quedan solamente 3 GOEs, incluyendo la bandera de Operaciones Especiales, que se pierde el carácter legionario y se concentra todo en Alicante, con 3 GOEs solamente. Luego, unos años más tarde, hace poco, el GOE 19, que era la bandera de Operaciones Especiales, recupera el espíritu legionario, pero sigue perteneciendo al Mando de Operaciones Especiales. Por parte de la Armada el proceso es totalmente diferente. Si en el Ejército de Tierra el proceso es de arriba abajo, mediante instrucciones generales que van creando unidades, en la Armada fue diferente. En el año 66, un capitán de Infantería Marina que acababa de hacer el curso de Operaciones Especiales en Jaca, se incorpora a lo que entonces era la Compañía de Escaladores Anfibios, que se había traído del Tercio Norte a San Fernando. Y él, pidiendo los permisos correspondientes, la reestructura y la cambia a Compañía de Operaciones Especiales y luego Unidad de Operaciones Especiales, que es durante muchos años en San Fernando, en Cádiz. Por otra parte, la Armada también tenía una unidad de zapadores anfibios en Illetas, en Baleares, que en el año 67, es el origen, en el año 67 crea la unidad de buceadores de combate, la unidad especial de buceadores de combate en Cartagena. Esta unidad de buceadores de combate en Cartagena y la unidad de operaciones especiales que estaba en San Fernando se unen en el 2009 en Cartagena y crean lo que conocemos hoy como Fuerza de Guerra Naval Especial, que es lo que se conoce hoy. Por parte del Ejército del Aire es una historia un poco más larga, porque el Ejército del Aire crea en el 46, las tropas de aviación, unas unidades paracaidistas, que realmente en el año 65 se crean en Alcalá de Henares, precisamente en el año 65 se disuelven. Y en el mismo boletín oficial que disuelven las unidades de paracaidistas del Ejército del Aire, crean la escuadrilla de zapadores paracaidistas en Alcantarilla, Murcia, que posteriormente en el año 2002 se convierte en escuadrón. Escuadrilla, como sabrán, es tipo compañía, una unidad más pequeña. Escuadrón ya es una unidad tipo batallón, al cambio del Ejército de Tierra. Y está en el 2002, que ya le dan entonces el cometido de actuar de operaciones especiales del aire, que es básicamente para integrar el poder aéreo en las operaciones especiales. Finalmente, en el año 2014 se crea el Mando Conjunto de Operaciones Especiales en la estructura conjunta dentro del Estado Mayor de la Defensa, con lo cual, que se crea con el cometido de planear y conducir operaciones especiales. Con lo cual podríamos decir que ya lo que son unidades de operaciones especiales y estructuras de mando y control para la ejecución ya está consolidado en España. Ya se tiene, desde mi punto de vista, todo lo que hay que tener, lógicamente con los cambios que pueda requerir la evolución de la situación, pero realmente ahora ya se puede decir que está todo completo. Hay quien dice, sobre todo los veteranos, cuando una de las cosas que he hecho para escribir el libro ha sido tener muchísimas entrevistas, y entre otros con los veteranos que crearon las unidades de operaciones especiales, que todavía muchos de ellos o algunos de ellos siguen vivos. Y ellos dicen que esto fue una revolución. La creación de las unidades de operaciones especiales en las Fuerzas Armadas fue una revolución. Puede parecer un poco ambicioso o exagerado para decirlo, pero realmente tiene su lógica, porque hasta la fecha había unidades muy bien adiestradas. Estaba estos tercios de Infantería Marina, estaban las unidades paracaidistas, tanto del Ejército de Tierra como del Ejército del Aire, estaban los tiradores de IFNI, la Legión, había unidades de tropas de montaña, estaban muy bien adiestradas, pero con la creación de las unidades de operaciones especiales se produce un modelo diferente, en el sentido de que hasta entonces la noche no se empleaba casi, o se empleaba solo para moverse. Las unidades se movían de noche y atacaban con las primeras luces del día. Con las unidades de operaciones especiales esto cambia. En las unidades de operaciones especiales tenían que dominar la noche, tenían que ser capaces de moverse, combatir y hacer todo de noche.
y luego encima estaban ideadas para combatir en pequeños núcleos. Entonces la instrucción individual era mucho más importante en las unidades de operaciones especiales que las unidades convencionales, que dependían mucho más las unidades de operaciones especiales de que no hubiera un fallo individual que pudiera llevar al traste con la misión, y por eso el nivel de adiestramiento individual era superior al de las unidades convencionales. Claro, cuando los mandos de las unidades de operaciones especiales, por ascensos, por problemas familiares, salían de la unidad y se pasaban al resto de unidades de las Fuerzas Armadas, de alguna manera exportaban los sistemas de adiestramiento, la minuciosidad en el adiestramiento, y el resto del ejército pues fue también mejorando de alguna manera la instrucción. Por eso hay quien dice, como digo, que fue una revolución la creación de las unidades de operaciones especiales. Los cometidos que tienen son básicamente 3 de toda la vida, aunque se han ido conociendo de maneras diferentes, pero a día de hoy, como digo, han sido los genuinos desde el principio. Los cometidos que tienen las unidades de operaciones especiales son 3: reconocimiento y vigilancia especial, poner ojos especializados en objetivos de alto valor. No se trata solo de hacer una tabla sistemática de quién viene al campo de tiro o qué ocurre en tal zona, sino intentar conocer el sentir de la población cuando te mueves en una población. Lógicamente también sirve para hacer reconocimientos previos a una operación posterior o un reconocimiento post-misión. Pero cuando se hacen reconocimientos, cuando se emplea este cometido de reconocimiento y vigilancia especial en ambientes urbanos, que luego lo expondré un poco más con más detalle en los Balcanes, lo que se trata es de intentar comprender a la población, donde uno está operando. De tal manera que si el mando de la operación toma una decisión, con la información que remiten las unidades de operaciones especiales, que ese mando sea capaz de saber cuál puede ser el efecto de segundo o tercer orden que puede tener esa decisión para mitigarlo en su caso, o en su caso no tomarla. El otro cometido es acción directa, que es lo que más se conoce, por golpes de mando, emboscada, rescate de rehenes, siempre son objetivos de alto valor y con mucha precisión. Y otro cometido, que es el que más se realiza actualmente, es asistencia militar, que es intentar mejorar las capacidades de operaciones especiales, pero no solo, de unidades y países amigos o aliados, o que necesitan ese incremento, de tal manera que si se adiestra a estas unidades locales, evitamos que luego tengan que venir fuerzas de la OTAN, de la Unión Europea o españolas a resolver una situación que realmente le corresponde a ellos. Siempre se utilizan sobre objetivos estratégicos o de alto nivel, y los efectos que se consiguen pueden llegar a tener alcance hasta en la moral de la población. Yo creo que todos recuerdan cuando se eliminó a Osama Bin Laden, el júbilo del pueblo americano. Lo mismo ocurrió cuando se liberó, los israelitas y liberaron en Entebbe a casi 100 israelíes, secuestrados por la banda Badr Meinhof y la Organización de la Liberación de Palestina. Lo mismo podemos decir de la liberación de cuando se recuperó Perejil. Yo no tengo una bolita mágica, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si la acción sobre Perejil hubiera salido mal? Pues hubiera afectado posiblemente a la moral de la población española, ¿no? O sea, hay que tener también en cuenta cuando se utilizan las operaciones especiales. Y ya una vez contados quiénes son sus protagonistas, ya quería centrarme en el libro. El libro está, como decía al principio, no es una novela, son relatos lo más fidedignos posibles de lo que se ha llevado, lo que han hecho realmente las unidades de operaciones especiales. Como decía antes, también he hecho muchísimas entrevistas con los protagonistas para poder dar un relato lo más realista posible, sin novelar. Tampoco, como decía, tampoco es mi biografía, ni no son acciones en las que he tomado parte, no, son acciones de general de las unidades de operaciones especiales. Tiene un preámbulo, que el preámbulo lo escribe el almirante William McRaven. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el almirante William McRaven. Era el que mandaba el mando conjunto de operaciones especiales norteamericano cuando se eliminó a Bin Laden. Y fue un hombre que salió, claro, por la importancia mediática de esa acción, pues salió, luego dio entrevistas. Tiene un discurso memorable, que tiene el enlace en el libro, que es un discurso que dio en la Universidad de Texas, en una graduación de la Universidad de Texas, y hace una comparación de lo que le valió él el adiestramiento Navy SEAL, o lo que sería operaciones especiales de Armada en este caso, y lo que puede ser en la vida civil. O sea, realmente es como digo, un vídeo bastante importante, ¿no?
Es una referencia también este hombre porque escribió otro libro anterior, escribió un libro que se llama Haz tu cama, Make Your Bed, y escribió un libro anterior que es una teoría sobre las operaciones especiales. Y en el mundo de operaciones especiales pues es una referencia. Y yo conseguí que lo hiciera el preámbulo más que nada porque yo de coronel estuve trabajando en el mando conjunto de operaciones especiales de la OTAN y él era su director. Y entonces, pues mantenía cierta relación con él. Le pedí hace un par de años, si no le importaba escribir algo para el libro, y tuvo el detalle de escribir el preámbulo. Luego el prólogo lo tienen firmado el exministro de Defensa Morenés, Pedro Morenés, y el almirante García Sánchez, que entonces era el jefe de Estado Mayor de Defensa, porque realmente estando ellos, uno de ministro y el otro de GEMAT, de jefe de Estado de la Defensa, fue cuando se crea el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, organismo que yo mandé cuando estaban ellos, uno de GEMAT y otro de ministro. Entonces, como es verdad que el Mando Conjunto de Operaciones Especiales no se hubiera creado si no fuera por ellos, les pedí, si no les importaba, pues que escribieran el prólogo. El prólogo está escrito y es un poco el por qué se crea el MECOE, pero bueno, es verdad que les di libertad de cátedra y se lo agradezco mucho el hecho de que lo hayan podido hacer. Luego tiene una introducción que es mía, que la introducción prácticamente es un poco larga, quizá, larga, en un libro de este tamaño pues son 10 páginas, tampoco es que sea muy larga, más o menos. Pero sí la he querido hacer por aquellos que no estén familiarizados con las unidades de operaciones especiales o lo que son las operaciones especiales, sentar un poco las bases para que luego puedan entender mejor el resto del libro, ¿no? Y también para aquellos que, si lo lee alguien que tenga la capacidad de decidir sobre su empleo, pues que no tenga que acudir a la doctrina, sino que en esta introducción de 10 páginas, pues a lo mejor le da una idea buena de cómo se emplean las unidades de operaciones especiales. Y finalmente está el libro estructurado en tres títulos. El primer título son todas aquellas misiones de carácter de beneficio nacional. El segundo título son todas las acciones que se han llevado a cabo en el ambiente internacional, en misiones internacionales. Y en el tercer título, pues aquello que no se podía englobar ni en una cosa ni en la otra. Luego tiene dos anexos. El anexo 1, que es una recopilación de siglas, para que sea más fácil si hay una sigla, aunque la primera vez que aparece siempre está definida, pero a lo mejor la segunda o tercera vez no, pero ya no me acuerdo qué significaba, pues poder ir al anexo sin tener que estar buscando en qué página aparecía esa sigla. Sabe que a los militares nos gustan mucho las siglas y he intentado facilitarlo en la medida de lo posible. Y el anexo es el anexo A, el anexo B son dos testimonios, uno de un soldado que pasó por las unidades de operaciones especiales y refleja muy bien lo que es el sentimiento de un boina verde, yo creo, desde que entra hasta que consigue la boina y luego continúa y la lleva con orgullo. El segundo testimonio es de un soldado, un boina verde también, que desde los orígenes se hace también brevemente un poco de elogio a los cuadros de mando antiguos, porque eran realmente los que crearon el mito y la leyenda de las COEs, de las míticas COEs. Y luego tiene la tercera parte de ese anexo B, es una poesía, la poesía de Amor de Escalante, un poeta cántabro, que es una poesía al soldado español, pero que se ha utilizado mucho en operaciones especiales porque si uno lo lee, pues ve que efectivamente tiene mucho que ver con la vida que lleva un soldado de operaciones especiales, ¿no? En ese título primero que comentaba, de interés nacional, empiezo por la primera operación que es, yo tengo constancia, que se tiene constancia de que hayan actuado operaciones especiales, que es en la evacuación de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial en el año 68 consigue su independencia y España empieza a replegarse y eso fue en octubre del 68. Pues unos meses más tarde, en febrero, ocurrió un incidente con unas banderas que le llamaron la Guerra de las Banderas entre España y Guinea Ecuatorial, de tal manera que lo que quedaba todavía de evacuación de los españoles se pensó que se iba a hacer bajo presión guineana. Entonces, las Fuerzas Armadas alistaron unas unidades para ir allí, básicamente de Armada, y ahí también se incluyó la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, recién creada, pues se creó en el 66, y estoy hablando de febrero del 69, o sea que muy poquito después de ser creada, ya estaba actuando, apoyando a esta evacuación de Guinea Ecuatorial, que en el libro, en el capítulo correspondiente, pues verán qué es lo que hizo exactamente esta unidad allí en Guinea Ecuatorial. La segunda acción que recojo es la acción de la Compañía de Operaciones Especiales, situada en Burgos, en el Consejo de Guerra del año 70, que se llevó a cabo contra unos etarras. En el año 70 hubo un Consejo de Guerra en Burgos que tuvo mucho impacto mediático porque era el primer Consejo de Guerra que se hacía contra etarras,
16, algunos de ellos condenados acusados de haber matado a un policía, guardia civil. Había 2 curas, entonces también intervino el Vaticano. Mientras era el Consejo de Guerra, ETA secuestra al cónsul alemán aquí en España y dijo que lo que le ocurriese a los inculpados es lo que le ocurriría al cónsul cónsul alemán. Y bueno, en ese Consejo de Guerra, que duró 20 días del mes de diciembre del año 70, uno de los anillos de seguridad lo dio la COE de Burgos. La COE de Burgos en ese momento llevaba 2 años de su creación, se había creado 2 años antes, lo mismo que decía antes, ¿no? Se había creado 2 años antes. Y hay una pregunta que uno se puede hacer, que es ¿qué hacía una unidad de operaciones especiales protegiendo un Consejo de Guerra? Que no es una misión muy propia de operaciones especiales, ¿no? Yo no he encontrado el motivo. El capitán general entonces era Tomás García Rebull, un hombre que tenía 2 cruces de guerra, porque había estado en el desembarco de Alucemas y luego en la División Azul. ¿Por qué elige a la COE? No he podido saberlo. Yo intuitivamente llego a la conclusión de que las COE desde el principio pues eran unidades que se ganaron el aprecio de los capitanes generales por su eficacia, su cohesión, su disciplina. Y yo creo que el capitán general eligió, como digo, un consejo de guerra que iba a ser muy mediático, porque estaba el Vaticano, estaba el rapto, el secuestro del cónsul alemán, pues dijo, una unidad que sepa que no va a cometer errores y que lo va a hacer bien. Y bueno, y hubo un incidente el último día, que también está reflejado en el libro, y también la COE tuvo que actuar en una misión que, como digo, no es propia de operaciones especiales, pero bueno, realmente lo hizo la COE y lo hizo muy bien. Luego, unos años más tarde, hubo una operación en el año 74 que se llamó la Operación Iruña, que fue de impermeabilizar la frontera entre España y Francia en la zona de Navarra. Era cuando ETA empezaba con las mugas, que era, como sabrán, pues la parte etarra que se dedicaba a traficar con seres humanos, a mover terroristas entre Francia y España, armamento. Muga quiere decir mogote, frontera, y los mugalaris eran los guías que llevaban que hacían de guías en ese paso fronterizo, y como saben se llamaba aparato de mugas a toda la parte de logística ETA que se actuaba. Pues en el año 74 la COE de Burgos y la COE de Bilbao actuaron en Navarra para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a impermeabilizar la frontera en ese lado. También intervino no solo unidades de operaciones especiales, también las unidades de montaña. Pero realmente empezaron primero las COEs y luego ya fue una misión más de montaña. Y esto mismo se repitió en el 81 hasta el 82, se repitió, si en el principio se llamó Operación Iruña, en este segundo caso se llamó Operación Alazán. Una cosa parecida, impermeabilizar la frontera para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el 81 ya eran años de lo que se conoce como los años del plomo. Y bueno, en el libro también cuento lo que hicieron las COEs, que también fue reforzado, o fue casi más de montaña al final que de operaciones especiales, pero bueno, también como lo han hecho ellas, pues está contemplado. También contemplo la actuación de las unidades de operaciones especiales, concretamente de la Armada y del Aire, en la evacuación del Sáhara y la evacuación del Ifni. En el año lo que se llamó Operación Tabaiba y Operación Golondrina, la Operación Tabaiba en el 69, que fue la evacuación de Ifni, y la Operación Golondrina en el 75, que fue la operación de la evacuación del Sáhara. También están contempladas en el libro. Y como decía antes, pues esas guerras que hubo en Ifni y Sáhara, aunque ellos no intervinieron, bueno, la unidad de escuadrón de zapatos paracaidistas intervino, todavía como banderas paracaidistas, no como Zapac, pues como escuadrón de zapatos paracaidistas, pero intervino ya ahí. Y también pongo en el libro que está reflejado el papel que hicieron, que fue poco, pero bueno, ya se empezaba siempre a contar con ellas, ¿no? Igual que pasó en el Consejo de Guerra del año 70 contra Terras, en el Consejo de Guerra que hubo en el año 82 contra los protagonistas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, también, en este caso, el Grupo de Operaciones Especiales de Comenar Viejo daba un anillo de seguridad, y también está incluido en el libro. Ocurre lo mismo que ocurría con el año 70. No he encontrado las razones por las que el capitán general de Madrid elige al Grupo de Operaciones Especiales para ayudar en la seguridad del Consejo de Guerra, que este sí fue muy largo, porque fue desde febrero del 82 hasta junio prácticamente, ¿no? Y iban rotando las compañías de operaciones especiales del GOE 1 para poder dar esa seguridad. No lo he podido encontrar, y eso que era más fácil, porque yo he estado de capitán en el GOE 1, es verdad que años más tarde, conozco a los jefes que estuvieron ahí, y no hay ningún documento que diga que por qué el capitán general elige
a un grupo de operaciones especiales para una misión que uno puede pensar que no es propia de operaciones especiales y realmente no lo es. Pero yo creo que es lo mismo que decía antes. ¿Por qué el capitán general se sentiría más tranquilo sabiendo que estaba el grupo de operaciones especiales encargado de la parte militar de la seguridad que si hubiera estado una compañía de policía militar o lo que fuera? No lo sé. También está incluido, por supuesto, la operación de Perejil, que se llevó a cabo en julio del 2002 de recuperación de la isla, lo que hicieron que es una operación creo que de libro, porque se planeó de abajo arriba, con mucha iniciativa por parte de las unidades de operaciones especiales, con mucha eficacia. Es verdad, luego ha habido se ha intentado un poco minimizar la operación en sí, pero claro, cuando una operación de estas hay que estar, ¿no? Hay que hacerla. Y después se puede decir que no hubo bajas. Y si no hubo bajas es por varios motivos. Un motivo porque actuaron muy bien los españoles, con rapidez y eficacia. Y también según se conoce las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas Españolas, hay un artículo que dice que el que tuviera orden absoluta de conservar su puesto a toda costa, lo hará. Si ese mismo artículo lo hubieran entendido los marroquíes, posiblemente sí que hubiera habido a lo mejor más bajas, porque entonces a lo mejor se hubieran defendido con un poco más de entusiasmo. Pero en cualquier caso, lo importante de esa operación, como yo creo que todos somos conscientes, es más que la operación sí, que también no hay que despreciarla ni mucho menos, porque estuvo muy bien llevada, y sobre todo desde el punto de vista del planeamiento, sino por el mensaje que se mandaba, ¿no?, a las autoridades marroquíes. Y con eso acabo el título 1, que como digo es el de misiones exclusivamente de interés nacional. El título 2 son las que ya se hacen en misiones internacionales, son ya un poco quizá más algunas de ellas más de combate, y desde luego que se podría hacer alguna película sobre ellas, ni nada que envidiar si habrán visto a lo mejor al Capitán Phillips de Paul Griswold, en la liberación del Capitán Phillips por parte de un equipo Navy SEAL. Pues hay misiones muy parecidas, con más complejidad, que intentaré brevemente exponer para tampoco alargarme mucho y para no contar todos, porque si no lo compran el libro, ¿no? Sino hay que dejar algo para que puedan comprar el libro después. Bueno, en este título segundo de misiones llevadas a cabo en contexto internacional o en misiones internacionales, empiezo por los Balcanes. Los Balcanes en los años 90, a principios de los años 90, es realmente cuando las Fuerzas Armadas empiezan a salir todas a misiones internacionales. Ya habían salido antes observadores militares, pero a misiones en Mozambique, en Centroamérica, pero con observadores militares puntualmente, no como unidad. Y esto es como realmente cuando el bautismo de misiones internacionales pues ocurre en los Balcanes prácticamente, ¿no? Y desde el principio las unidades de operaciones especiales acompañaron a las unidades convencionales. La misión suya en los Balcanes fue básicamente reconocimiento y vigilancia especial. Ellos se distribuyeron en equipos pequeños, pero equipos pequeños de 2 o 3 hombres, en casas desplegados por Bosnia, por Kosovo, también se hizo después en Albania. Y su misión era lo que decía antes, intentar averiguar ese sentimiento de la población para poder informar mejor al mando de las decisiones que se estaban tomando, la evolución de la situación y poder ser más eficaces en la misión. También hicieron alguna acción directa, concretamente con la ocupación de un repetidor de transmisiones que estaban utilizando los serbios para transmitir información hostil y promover otra revuelta. Pero básicamente fue, como digo, de inteligencia humana, UMINT, por sus siglas en inglés. También está una misión parecida que llevaron a cabo en la Unidad de Operaciones Especiales Ejecutores, el Escuadrón de Zapadores Padristas en Ruanda, justo después del genocidio. Si se acuerdan, en el 94 hubo un genocidio en Ruanda y España no participó. Había una misión de Naciones Unidas entonces, pero España no estaba participando. Lo que sí que España participó durante el genocidio con un avión para mover a los cascos azules y autoridades de la zona durante el genocidio, durante esa misión, que claro, fue una misión con mucho riesgo, ¿no?, porque aterrizaban y despegaban de aeropuertos que casi que tenían que salir por la fuerza. Posteriormente, una vez que acaba el genocidio, sí que España participa en la misión con un avión en Kenia para también mover contingentes belgas o de Naciones Unidas, autoridades, y entonces el Ejército Aéreo manda a la unidad del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas también con la misión de proteger el avión, realmente, y la tripulación. Ahora, es lo mismo que decía antes, ¿por qué el Ejército Aéreo manda una unidad tan especial a una misión que es de protección de una... Bueno, realmente pues lo mismo que decía antes, y realmente seguramente la autoridad correspondiente pues decidió que era la unidad que más garantías le daba de que si las cosas se complicaban pues actuaría bien y con eficacia.
Está también recogida la misión que fue un asalto, un abordaje con oposición a un barco que llevaba misiles Scud, el Sosan, en el 2002. Que esto fue la inteligencia americana tenía información sobre un barco que supuestamente llevaba cemento, pero que se suponía que llevaba escondido misiles, armamento químico. Entonces empezaron a seguirles cuando entraron en el Océano Índico, en la misión Atalanta que entonces tenía España allí. Le pide a España que continúe con la persecución del barco, porque pensaban que era un barco que, como digo, con carga con armas, y no solo misiles Scud, sino también armas químicas. Efectivamente, es el barco español en el que iba un equipo de operaciones especiales de la Armada, lo sigue, y el comandante de la embarcación del barco militar deduce que es un barco ilegal, porque no llevaba bandera, el nombre lo llevaba tapado, iba más hundido de lo que debería de ir por la carga que declaraba, y con más tripulación de la que debería de ir también por la carga que declaraba. Eso, claro, lo sabe un marino, alguien que no tenga experiencia, eso no lo aprecia, ¿no? Entonces el capitán dijo, bueno, pues el comandante del barco dijo, vamos a hacer una visita, de las que, como no está respetando las convenciones del mar, pues vamos a hacer una visita. Entonces le pide al capitán del mercante que pare, que reduzca velocidad, que se iba a acercar una embarcación para hacer una visita y verificar que estaba todo bien. El barco no solo no le dice que no, sino que acelera y se pone rumbo a la isla de Socotora, que está ahí en el Océano Índico. Entonces, bueno, por eso la operación se llamó Operación Socotora. Entonces el comandante del barco decide hacer un abordaje con oposición. Un abordaje con oposición ya implica el empleo de unidades de operaciones especiales. Y se hace con oposición porque se suponía que llevaba armas y que entonces la tripulación que iba de más de lo que tendría que ir, que era la seguridad, gente armada para proteger ese cargamento. Y entonces hubo un problema con la embarcación en el Sosan, y tengo las fotografías también en el libro. Tenía una arboladura de cables de cemento, de cables de acero, y entonces había dos maneras de hacer el abordaje, bien con una embarcación que se aproximara y embarcaran y la saltaran desde el mar, o mediante un helicóptero por la técnica de fast rope. Claro, la posibilidad de hacerlo por el mar no era factible por la velocidad, las condiciones de la mar. Entonces decidieron hacerlo por él. Pero como estaba en la arboladura de acero, no podían hacer la maniobra, no había espacio físico para poderse poner el helicóptero en vertical y bajar las unidades de operación especial, los Boina Verdes. Entonces al jefe del equipo se le ocurrió la idea de, que al principio fue un poco tomada con un poco de sorna, de disparar a los cables para romperlos. Disparemos a los cables, rompamos los cables, una vez que estén rotos los cables, pues ya hacemos la operación del helicóptero. Al principio fue tomado un poco con sorna, pero al final fue lo que hicieron. Efectivamente, imagínense ustedes, segunda vez han apuntado por un fusil de precisión que tiene un campo de visión muy reducido, ¿no? Y con el movimiento de los dos barcos, uno del barco, el otro barco, y dar al cable. Bueno, pues al final lo rompieron la chapa que une el cable a los mástiles, y ya se pudo poner el helicóptero en vertical, y en pocos segundos, claro, también fue una operación muy sensible porque se pusieron encima del barco, ¿no? Ya habían roto la sorpresa, con lo cual imagínense, pero afortunadamente lo hicieron deprisa, lo hicieron bien, y efectivamente tenía esa carga de misiles Scud y de carga química. Si han leído la película, el libro del francotirador, del que luego Clint Eastwood hizo una película, el protagonista de la película era también un Navy SEAL, un miembro de las unidades de operaciones especiales norteamericanas de la Armada, y cuenta en su libro que ellos fueron los que acabaron la limpieza o el registro de ese buque. El buque empezaron a hacerlo los españoles después de ese asalto, y ya como serán muchas horas, porque lleva mucha carga, estuvieron ahí limpiando, viendo todos los almacenes españoles que tiene el barco para intentar descubrir esa carga, y entonces ya hicieron el relevo a los americanos, y los americanos entonces cuenta en su libro el francotirador que, claro, ya llegaron cuando ya lo más sexy estaba hecho, que era el asalto, ¿no? Pero en fin, se hizo. Cuento también las operaciones que se hicieron en Irak. En Irak también hubo una operación en la primera parte de 2003-2004, que fueron solo 2 años, luego se volvió, como saben, pero vamos, en ese año hubo una batalla que también muy poco conocida en España, que fue la batalla de Nayaf, que fue el 4 de abril de 2004. En el que básicamente la unidad convencional, que lo hizo francamente bien. Yo eso no lo recojo porque el libro recoge las actuaciones de las unidades de operaciones especiales, pero en esa batalla de Nayaf sí que hubo equipos de operaciones especiales también que participaron. Concretamente el equipo de tiradores de precisión que estaban con el equipo de operaciones especiales. Entonces, en Irak había 2 bases, el Al-Andalus y Nayaf,
El equipo de operaciones especiales estaba en Al-Ándalus, que era la otra base, pero el general, que luego fue Hemmer, el general Kohl, le ordenó, que era el jefe de la brigada, ordenó al equipo de operaciones especiales que desplegara a los tiradores en Nayaf. Entonces los tiradores fueron a Nayaf, también cuento cómo fueron, que claro, Nayaf estaba rodeado y tuvieron que entrar, en fin, pues con cierto peligro para sus vidas. Entraron, los mandaron a la azotea de la base para intentar neutralizar todas las amenazas que estaba sufriendo la base de Nayaf. Entonces, bueno, ellos eran tres, era un jefe de equipo, y uno con el Accuracy y el otro con el Barrett. El Accuracy es un calibre menor, el Barrett es un calibre mayor. Y, lógicamente, el Barrett tiene más alcance, más capacidad de penetración, etcétera. Pero bueno, entre uno y otro, pues estuvieron eliminando las amenazas que actuaban. Concretamente, una de ellas fue, pues había un hospital enfrente de la base y desde el hospital estaban hostigando a la base. Claro, los hospitales, como ustedes saben, son edificios protegidos, de acuerdo a los convenios de La Haya y de Ginebra, hasta que dejan de ser utilizados como tales. Si son utilizados como origen de fuego, obviamente pierden su protección. Pero otras naciones a lo mejor hubieran disparado desde el aire un proyectil y hubieran destruido el hospital, pues los españoles lo hicieron con un tirador de precisión. Pero unos momentos más tarde, después de eso, en el azotea donde estaban ellos, además había un equipo también americano de operaciones especiales, de los que estaban controlando la actuación de los aviones y coordinando su actuación. Entonces, identificaron que a unos 600 metros en una casa se estaban concentrando lo que se entendió que era el puesto de mando de la insurgencia que estaba atacando a la base. Y entonces los americanos dijeron, bueno, una vez que ya están concentrados, vamos a llamar a un avión para que tire una bomba y destruya a ese objetivo. Claro, ocurría que, curiosamente, pasaba gente que no tenía nada que ver con el conflicto. Entonces los españoles dijeron, antes de tirar esa bomba, vamos a intentar aislar el objetivo. Y entonces utilizaron de una manera no convencional los fusiles. En vez de estar disparando a dar, lo que hicieron fue disparar a no dar para evitar que la gente pasara, como crear una especie de pasillo de seguridad, disparando antes que la gente para evitar que la gente entre en esa zona. Cuando tuvieron ya conseguido esa zona, ya le dijeron a los americanos, ahora es cuando podéis tirar la bomba. Y lo pongo como ejemplo porque en ese momento que estaba la adrenalina al 100% y toda la tensión del combate, fueron capaces de utilizar la ética del combatiente español y decir, esto no se puede hacer mejor, vamos a hacer las cosas de la manera que se pueda hacer sin causar más daño del que exige el contexto, ¿no? Que también se repite esa misma componente de ética más tarde en una actuación también muy bonita que ocurrió que eso sí que es también de película, que es el rescate de Belén Colombo, una mujer francesa en el año 2011. Ocurre que era una pareja francesa que vende todo, que por eso digo, se puede hacer una película mejor que la del Capitán Phillips, y se dedica a comprar un catamarán y se dedica a hacer la vuelta al mundo. Claro, se les ocurre pasar por el Océano Índico. No es la manera más inteligente de hacer la vuelta al mundo en aquella época, pero bueno, pasan por allí. El caso es que efectivamente son asaltados por piratas, al marido lo matan los piratas y la mujer le da tiempo, por emisora de radio de emergencias, de pedir ayuda. Claro, esa llamada de ayuda pues lo recogen los barcos de la zona, en la operación Atalanta que estaba en ese momento, y entonces lanzan un avión, un helicóptero, para ver de dónde venía exactamente esa llamada y qué ocurría. Efectivamente, un helicóptero alemán llega a donde está el catamarán. Por las condiciones del mar no pueden atacar, pero ven desde el aire que ya no queda nada y ven mucha sangre, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado con ellos? Porque no sabían nada, simplemente sabían que la mujer había gritado ayuda, pero cuando llegan solamente ven sangre y no se ve nada desde el helicóptero. Pero bueno, ocurre que el helicóptero identifica un esquife, que es el barco pequeño que emplean los piratas, un esquife que puede ser el que ha hecho la operación. Entonces, no saben nada de quién iba en el esquife, pero dice, bueno, hay un esquife que puede ser, porque por tiempo, distancia, zona, puede ser que fuese el que estaba involucrado en el incidente. Y entonces van en el rumbo, dirección, y ocurre que iba en dirección a donde estaba el barco español, que el barco español también tenía un equipo de operaciones especiales con ellos. Entonces, bueno, vamos a interceptar a ese barco, a ese esquife, que no sabemos quién, a lo mejor son pescadores o a lo mejor son los que llevaron a cabo la acción. Entonces, efectivamente, los boinas verdes españoles se montan en su embarcación semirrígida y van hacia el encuentro con el esquife. Cuando están llegando al esquife, llevan una lona y levantan la lona
y dentro que está también la fotografía porque la toman desde el helicóptero también, porque iba el barco y iba escoltado por un helicóptero. Y entonces al levantar la onda observan a una mujer con el pelo blanco y un tipo pirata con el Kalashnikov apuntándole en la cabeza. Como esto lleva ya varias horas, porque desde que la familia o Evelyn, la mujer, fue capaz de dar la señal de socorro hasta que esto ocurre, pasan horas, y los miembros del equipo de operaciones especiales no se quedan de brazos cruzados. Lo que hacen es entrar en la página web, habían hecho buscar a Evelyn, ya habían pasado los nombres de los dos, de Evelyn Colombo, que era la mujer, y el marido, que no recuerdo cómo se llamaba. El caso es que estos habían abierto una página web, una especie de blog, en el que iban contando su vuelta al mundo. Y entonces los miembros de la unidad de operaciones especiales se quedaron con la cara de los tíos, del hombre y de la mujer. Y entonces, en cuanto vieron, cuando se acercaron y vieron que estaba con las manos en la nuca, vieron el pelo blanco, corto y tal, dije, esta es Evelyn Colombo. Entonces, claro, ya tuvieron que volver, porque ya un rescate de rehenes no es una operación que se pueda hacer así como así. Un rescate de rehenes es una responsabilidad nacional, de la nación a la que pertenece el rehén. O sea, si es una mujer francesa, la nación que tiene que hacer el rescate de rehenes es Francia, si es que alguien lo tiene que hacer. Entonces, claro, ellos ya no se podían meter en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues volvió al barco y dijo, ¿qué hacemos? Es Evelyn Colombo, ¿qué hacemos? Y entonces, bueno, pues el capitán que mandaba la unidad suben todos ahí otra vez al barco, al Castilla, y entonces reciben una llamada telefónica de Madrid diciéndoles que el presidente Sarkozy le había pedido al presidente Zapatero que si podían llevar a cabo la operación, porque las unidades francesas estaban lejos, temían por la vida de Evelyn Colombo, puesto que ya habían matado al marido, y también temían que si una vez que se llegaran a tierra, iba a ser muy difícil seguirles, ¿no? Entonces el presidente Zapatero pues se lo dice a la cadena militar le dice al comandante, oye, pues hay que hacerlo. Entonces el comandante tiene una reunión con el comandante del barco, tiene una reunión con el capitán del equipo y dice, ¿lo pueden hacer? Y claro, el capitán dice, sí, claro que lo podemos hacer, es una operación arriesgada, pero lo podemos hacer. Muy arriesgado, como se imagina un rescate de rehenes, ¿no? Porque en el fragor de la proximidad del combate, pues un disparo puede que se lo lleve el rehén. O también puede ocurrir que si los terroristas ven que pierden su baza, que es el rehén, lo maten antes de perderlo. Pero bueno, el caso es que ya reciben la luz verde de que efectivamente sí lo pueden hacer, de que tienen todas las parabienes de las autoridades francesas y españolas, lo hacen y lo hacen muy bien. Cuando ya se acercan, vuelven otra vez entonces a lanzarse al mar, ya se estaba anocheciendo, la mar en muy malas condiciones, se acercan y lo reciben con disparos. Afortunadamente la embarcación aguanta cierto tiempo con disparos, contaron luego 11 disparos en la embarcación española, afortunadamente ninguno en los soldados españoles. Y claro, los soldados evidentemente tuvieron que responder al fuego, eran 9 piratas, y luego solamente recuperaron 7, se cree que 2 pues murieron y se ahogaron. De los 7 que recuperaron, 5 heridos, leves, pero heridos, y fueron entregados luego a las autoridades francesas. Pero hay varias acciones heroicas en el libro, en el libro en acción, reflejadas en el libro, porque cuando se acercan a la embarcación, pues con la balsera, los piratas se escoran todos a una de las bandas del esquife pequeño, la barca española, la embarcación española también golpea y en ese movimiento pues el esquife vuelca. Y claro, vuelcan todos, incluyendo a Evelyn Colombo. Y claro, era ya casi de noche. Cualquiera que haya estado en la mar de noche, con eso sabe que se puede perder enseguida a alguien en la mar. Entonces, bueno, se lanzan a por ella, la recogen. Claro, todo eso en la discusión, cuando la recogen, la suben a la embarcación española, uno de los boinas verdes se echa encima de ella para evitar que los disparos que todavía se seguían realizando la pudiera afectar. Cuando ya la tienen, había 2 embarcaciones españolas, entonces las embarcaciones vuelven ya con Evelyn Colombo al barco. Y entonces dice, oye, ¿qué hacemos con los piratas que se están ahí ahogando? Y entonces vamos a recogerlos, los piratas. Se podían haber ido. Y se quedan los piratas en alta mar, se hubieran ahogado porque el esquife estaba volcado y muchos piratas no saben nadar, ni tienen chalecos, ni nada, ¿no? Pero aún así, otra vez, lo que decía antes de la ética, la caballerosidad, la ética del soldado español, que vuelven a por los piratas. Pero vuelven a por recuperarlos para entregarlos a las autoridades, no para acabar con ellos, sino para recogerles, evitar que se muriesen y entregarles a las autoridades francesas. Y cuando van a por ellos, todavía
el esquife ya estaba en vertical hundiéndose, solo quedaba la proa, y los piratas que estaban todavía agarrándose a la proa lo recibieron con disparos. Aún así, los españoles lo recogieron, los embarcaron en su Zodiac o en su RIP, su embarcación semirígida, y los llevaron y luego los entregaron a Francia. Por eso digo que es una operación también muy curiosa, muy bonita, y que se merecería una buena película, ¿no? Hay más acciones contra la piratería, pues hablando del Paña de Baquio, de la Crana, bueno, pues cuento un poco las peripecias por las que pasaron en ese tipo de cosas. También hay acciones de Afganistán. En Afganistán hubo muchas acciones. Afganistán ha sido el escenario más fuerte en cuanto a combates para las Fuerzas Armadas Españolas, en el que más bajas ha habido. Quizás no se conocía o no se decía mucho en España, pero así fue, ¿no? También están reflejadas esas operaciones. Ahí hubo muchas. He intentado recoger aquellas en las que muchas y además con un patrón muy similar, pero bueno, he intentado reflejar 3 que me han parecido más llamativas porque eran que se sabía que iban a la boca del lobo, ¿no? Y la actuación de los miembros de las unidades de operaciones especiales, en este caso el Ejército de Tierra, con las del Ejército del Aire, que iban siempre prácticamente juntas, pues lo que han hecho, ¿no? También está contemplado en el Líbano, también se ha actuado, en Mali, en la República Centroafricana. Todo eso está reflejado en el libro y lo que se ha llegado a hacer. También está contemplado las 2 partes que ha habido de Irak, porque Irak saben que ha habido 2 partes, ¿no? Una parte en el 2003-2004, que es la que he contado, y otra parte posteriormente. En la parte posterior, que fue a partir del 2014, lo que se ha hecho prácticamente es adiestrar a unidades de operaciones especiales iraquíes, tanto de las Fuerzas Armadas como policiales. Y bueno, si ustedes se acuerdan de Mosul, cómo cayó en el 2014 Mosul sin combatir por parte de los del ejército iraquí, unos años más tarde se recuperó Mosul, y en la recuperación de Mosul las unidades de operaciones especiales iraquíes iban en vanguardia en ese combate para recuperar Mosul. Claro, no es el mejor empleo de una unidad de operaciones especiales en combate urbano en vanguardia, pero bueno, lo mismo que decía antes con las unidades de operaciones especiales españolas, me imagino que los iraquíes pondrían en vanguardia, que es lo más delicado, lo más sensible en un combate en población, pues a lo que creían que era mejor, que en ese caso pues posiblemente fueran las unidades de operaciones especiales iraquíes, que habían sido adiestradas por las unidades de operaciones especiales españolas. Igualmente este año se recordarán de que el Papa estuvo en Irak, y si el Papa ha estado en Irak es efectivamente porque las condiciones de seguridad, sin ser estupendas, pero eran tales que permitían que el Papa pudiera visitar Irak. Se acordarán a lo mejor de ver algún hombrecillo de negro cerca del Papa, pues esos hombres de negro, eran unidades especiales de la policía, muchos de ellos instruidos por unidades de operaciones especiales españolas. En este título segundo, que como cuento todo lo que estoy con esto y acaba prácticamente ahí, acaba con Afganistán y la última etapa, sin contar lo que ha habido este año, y Irak. Como digo, estas son las misiones que más de combate que se han hecho, más emotivas quizá porque ha habido combates muy próximos además, ¿no? Y desde luego, por ejemplo, en la operación de rescate de rehenes, yo he estado investigando y he descubierto o he llegado a conocer, puede ser que haya más, pero yo las que he llegado a conocer, ha habido 6 operaciones de rescate de rehenes en alta mar, 6. Una llevada a cabo por los americanos, la del Capitán Phillips, que se llevó la película, 3 llevadas a cabo por los franceses, una de ellas con heridos en los rehenes, una llevada a cabo por la República de Corea del Norte y la llevada a cabo por los españoles. Es la única que se ha hecho, la de los españoles, a petición de otro. Todos los demás es franceses rescatando a franceses, americanos intentando rescatar a americanos, o Corea del Norte rescatando a Corea del Norte. Pero la única que se ha hecho a petición de otro, lo que indica también mucho la confianza que los franceses tienen en las unidades de operaciones especiales españolas, que también creo que es digno de mención. Finalmente, el título 3 es otras que no pueden caber ni unas ni otras. Ahí contemplo pues lo que se ha hecho, lo que se hace que se llama diplomacia de defensa o actividad de seguridad cooperativa, que es lo que se hace hoy en día en Senegal, en Cabo Verde, que es en zonas en que no están en conflicto, pero que se está instruyendo o mejorando las capacidades de operaciones especiales de esos países por si el conflicto les llega a ellos o la insurgencia que está en el Sahel les llega, que tengan mejores herramientas para defenderse sin tener luego que lanzar una operación de Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN. Y eso está. También cuento las acciones con el CNI, evidentemente esto sí que es lo que menos se puede contar. Sí cuento el origen de por qué se hace esta colaboración con el CNI, que se acordarán posiblemente de la emboscada que sufrieron en el 2003 en Irak, que es un poco el origen de la colaboración, que ha ido a más. Y ahí sí que no puedo contar acciones, pero sí que cuento, a buen entendedor, pocas palabras, ejemplos de lo que podría ser esa colaboración.
Este capítulo tiene el visto bueno del CNI, o sea, antes de publicarlo se lo mandé al CNI para ver si tenía algún problema en que se publicara y dijo que no, que encantado en cómo se había contado. Y bueno, contó otras acciones que no son propiamente de defensa, que a lo mejor por su actuación en las inundaciones o en eventos que se han hecho en España y que las unidades de operación han contribuido con la seguridad. En fin, ahí está un poco un batiburrillo muy resumido de estas, porque bueno, no era el objetivo, pero sí también quería contarlo. Como digo, los anexos que ya detallé antes, el de siglas y testimonios, y ya está, prácticamente no hay mucho más. Sí que puedo contar que en cada capítulo, sobre todo aquellos que son en misiones internacionales o también en los años 70, intento contar brevemente en una folio o 2 folios del capítulo el contexto. O sea, si estamos en Afganistán, ¿por qué estamos en Afganistán? ¿Qué pasaba en España en los 70 y luego el Consejo de Guerra? ¿Qué estaba pasando en España en el 74 y luego la Operación Iruña, ¿no? Y por qué fuimos a Irak. En fin, un poco contexto en 1 o 2 páginas que también puede tener su valor histórico. Como digo, muy resumido, o sea, tampoco se puede ir muy profundo porque entonces hubiera sido un libro larguísimo y no era así el objeto. Pero bueno, puede ayudar también desde el punto de vista histórico a hacer una idea muy concisa, muy breve de por qué estábamos en Afganistán o Irak o en otras misiones. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por la atención otra vez, muchas gracias a la librería Tercios Viejos por cederme este espacio. Y el objetivo ya para acabar del libro es hacer un homenaje al Boina Verde y cubrir ese vacío. Ojalá el Boina Verde se le haya dado ese homenaje que realmente se merece. Nada más y muchísimas gracias. Si quieren alguna pregunta, estoy a su entera disposición por si quieren hacer una pregunta. Es un poco de todo, la verdad. Si una de las cosas que he puesto aquí en el libro, el emblema es el del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Y la boina verde es la boina verde del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Y el emblema, si lo ven con un poco de detalle, intenta sintetizar las 3 unidades de operaciones especiales. Tiene el machete, que es lo que predomina, porque las 3 unidades lo tienen. El ZAPAC, Fuerza de Gran Especial, bueno, el Escuadrón Zabalpaquista, Fuerza de Gran Especial y Mando de Operaciones Especiales de Tierra. Y luego el resto de los motivos, las hojas de roble, las alas o los anclas, un poco por el dibujo, ¿no? Que cómo quedaba mejor. Y intenta recoger, efectivamente, a día de hoy los ejércitos, tierra, mar y aire, han definido que sus unidades de operaciones especiales son el Mando de Operaciones Especiales, Fuerza de Gran Especial y el ZAPAC. Luego hay unidades que apoyan, unidades de helicópteros, unidades con diversas denominaciones. Pero eso sería el núcleo duro de las operaciones especiales. Además, se ha ido un poco más allá, que también lo cuento en el libro, en la introducción, que es designar centros de referencia, de tal manera que la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales de Jaca es el centro de referencia básico en lo que a operaciones especiales se refiere. La Escuela de Paracaidismo de Alcantarilla es el centro básico de referencia a efectos de paracaidismo, y JTAC, Joint Terminal Attack Control, controlador aerotáctico, o sea, los que dirigen los aviones para tirar lo que era antiguo, bueno, FAC también, ¿no? Y el Centro de Buceo de Armada, la referencia en lo que es el buceo. Entonces, efectivamente, es lo que los ejércitos dicen que es sus unidades de operaciones especiales. Todavía no se ha llegado, bueno, ya sí, porque ya hay un centro de referencia que te da el marchamo de operaciones especiales, ¿no? Pero vamos, y como todos llevan la boina verde, es verdad que les conoce por el paracaidista, hay una boina verde un poquito más brillante, pero todos llevan la boina verde, por eso... ¿La Fuerza de Guerra Naval Especial también? Sí, además de este mismo color. O sea, tanto el MOE como Fuerza de Guerra Especial es verde musgo, y el ZAPAC es un verde un poco más clarito, que es el verde que se utilizaba sobre todo en el curso de operaciones especiales, años A. Afortunadamente, a día de hoy no hay ningún soldado de operaciones especiales fallecido hay uno, pero no es en ese entorno, es uno de las secciones de operaciones especiales de la Legión, que también lo cuento en el libro, porque la Legión también crea unas secciones de operaciones especiales, que luego es un poco el embrión, si se quiere, de la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión y luego la bandera de operaciones especiales. Y sigue combatiendo con el Polisario. Un sargento que pertenecía a esa sección de operaciones especiales falleció en combate. Y podría ser el primer soldado. Lo que pasa es que el sargento en sí mismo no era de operaciones especiales, no tenía el diploma, pero estaba dentro de la unidad de operaciones especiales. O sea que es un poco raro. Pero afortunadamente no hay bajas en ningún tipo de operación, afortunadamente. Bueno, cuando se crea la unidad de operaciones especiales de la Legión, en los años 90, quiero recordar, como digo, recoge un poco, bueno, también cuento el por qué se crean las secciones de operaciones especiales en la Legión, que lo cuento en el libro. Básicamente, el origen, intentando ser breve, en los años 70, 73, si no recuerdo mal, no había unidades de operaciones especiales en el Sáhara. Entonces, viene la compañía de operaciones especiales que estaba en Tenerife, hace un ejercicio en el Sáhara,
con las unidades ubicadas en el Sáhara, la Legión, tropas regulares, tropas nómadas, perdón. Y ocurre que unas unidades como el ACOE, que viene de Tenerife, que no está familiarizada con el desierto, que no está acostumbrada a vivir en el desierto, durante esos ejercicios pone en jaque a las unidades del desierto, del Sáhara. Entonces el capitán general dice, no puede ser que vengan unidades de operaciones especiales que no son de aquí y lleven en jaque a las unidades que son de aquí. Entonces creemos aquí unas unidades de este estilo. Y entonces se crean las secciones de operaciones especiales de la Legión, que dado su éxito es como luego un poco el embrión de la unidad de operaciones especiales. ¿Qué ocurre? Cuando se crea el mando de operaciones especiales y se reconstituye las unidades de operaciones especiales del Ejército de Tierra, el Ejército de Tierra decide que solo se creen 3 GOEs, el de Barcelona, el de Alicante y la bandera de operaciones especiales de la Legión. Esos 3 se llevan a Alicante. Y cuando se desplaza de Ronda a Alicante, la bandera de operaciones especiales de la Legión pierde el carácter legionario. Y entonces se denomina Grupo de Operaciones Especiales 19, que sí que era el número que tenía como bandera de operaciones especiales. Mantiene el nombre y el número, pero en vez de bandera de operaciones especiales de la Legión, se convierte en Grupo de Operaciones. Mantiene también los símbolos, que es hojas de roble y hojas de laurel, que es un poco el emblema de aunque las hojas de la Legión son hojas de laurel, en operaciones especiales son hojas de roble. ¿Qué ocurre? Que se mantiene en ese estado. Bueno, ellos, Grupo de Operaciones Especiales 19, Caballero Legionario Madera Oleaga, y el GM último, el general Varela, que fue jefe de la BOEL, una de las promesas que hizo, que él hacía, si yo cuando sea GM, pues él dijo, cuando sea GM recuperará el carácter legionario. Entonces, cuando él fue GM, el Grupo de Operaciones Especiales 19 recupera el carácter legionario, vuelve a denominarse Bandera de Operaciones Especiales de la Legión, le vuelven a poner para formaciones el uniforme verde típico de la Legión y prácticamente nada más. A efectos de historia, de tradiciones, depende del general de la Legión, pero a efectos operativos depende del general del MOE. O sea, realmente es un poco, recuperar ese carácter que tenía del principio y nada más, ¿no? Pero no ha cambiado nada más. Por eso también lo pongo en el libro, que Grupo de Operaciones Especiales 19 y Bandera de Operaciones Especiales 19 es la misma unidad en diferentes épocas de su historia, ¿no? A la altura en cuanto a equipación, hombre, todavía no estamos, si lo comparamos con los americanos, lejos, ¿no? Evidentemente, eso es que está todo el mundo lejos de los americanos. Pero bueno, se están recibiendo medios. Está recibiendo, por ejemplo, el armamento sí que está, pues, no hay muchas diferencias con el armamento que ponen unidades convencionales en cuanto a óptica. Hay algunos en cuanto a lo mejor, claro, siempre quieres tener la última generación de todo, ¿no? Pues si salen gafas de visión nocturna de última generación son las que quieres tener. Y a lo mejor todavía no las tienes, o no las tienes en el número que quieres, pero vamos, se tiene un buen equipo, la verdad. Las 3 unidades en general, tienen un equipo en cuanto a transmisiones, a armamento, óptica. ¿Qué les puede faltar? A lo mejor que lo que les falta es lo que se está denominando unidades de apoyo a operaciones especiales. Por ejemplo, perros, también están teniendo perros ya, perros de ataque, UAVs o repas o drones, en definitiva, pues también se está dotando. Una carencia grande que tienen, por ejemplo, que es fundamental en operaciones especiales en helicópteros, pero se ha llegado a un acuerdo, a una solución yo creo que bastante buena para el nivel de ambición de España. Muy pocas naciones tienen la capacidad de tener helicópteros exclusivamente asignados a operaciones especiales. Los americanos, los ingleses, los franceses y muy pocos más, ¿no? Y pocos más digo que a lo mejor nadie más. Bueno, Turquía también luego tendrá. Y entonces lo que se ha hecho es que tanto tierra como mar como el aire dentro de sus unidades de helicópteros han designado tripulaciones para que sean siempre las mismas durante un año. Son las que están al servicio, por así decirlo, de las unidades de operaciones especiales. Son las que hacen los ejercicios con ellos, las actividades con ellos. Y entonces tienen los estándares aplicados a esas unidades de operaciones especiales. Si hay que hacer un FARROP, pues ya saben lo que es un FARROP. Si hay que leer el lenguaje que tengan con ellos, las aproximaciones para recogerles y para dejarles. Entonces, bueno, es una solución, no es ideal, pero bastante buena, la verdad. Y muchos países están siguiendo ese modelo por la dificultad de tener. O sea que no se está mal. Siempre queremos tener lo último, evidentemente, o siempre quieren tener lo último, pero no está mal. No está mal.